Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Gracias por unírsenos. Hola, Walter. Hola, gracias por estar aquí y como siempre, por favor, abre con una palabra de oración. Padre Celestial, estamos viviendo en tiempos muy importantes. La gente tiene preguntas. Ayúdenos, Señor, a través de tu Santo Espíritu para que tengamos una guía apropiada de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos unos comentarios en los videos anteriores y también ha habido algunas preguntas. Si te parece bien, podríamos discutir algunas de esas preguntas hoy. Claro, claro. Primero, parece que hay una confusión con respecto a lo que es la marca La Bestia. ¿Puedes darnos una explicación, darnos algo de claridad? Sí, veo que en las preguntas la gente menciona sobre el chip y quieren saber si eso será la marca de la bestia. Ahora, eso es un tema muy interesante. Sé que allí afuera, en el mundo, el pensamiento evangélico es que la marca de la bestia es un chip implantado en la mano o en la frente y que básicamente funciona como una tarjeta bancaria con todos tus detalles, quién eres, qué eres, además de otras cosas, tu pulso cardíaco, etcétera, etcétera. ¿Es esa la marca de la bestia? Ahora, esto lo debemos ver de una manera bíblica. ¿Cuál es la bestia y cuál es su marca? Y lo único que nos puede decir eso es la Biblia misma, pues allí es donde tratamos con estos asuntos. La Biblia ahora nos dice quién es la bestia. Ahora, una bestia, de acuerdo a la Biblia, es un sistema político. Esa definición la tenemos en el libro de Daniel. Estas 4 bestias son 4 reinos que se levantarán. Entonces, es un sistema político. Una mujer en la Biblia es un sistema religioso, es decir, una iglesia. Entonces, si tenemos una mujer montada en una bestia, eso es una iglesia que controla el sistema político. Básicamente significa eso. Entonces, ¿quién es la bestia? Bueno, hay que ir a Apocalipsis, capítulo 13, donde se encuentra la descripción de la bestia. Esa bestia de capítulo 13 es un conglomerado de todas las bestias de Daniel 7, donde la primera es como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, la cuarta es una bestia terrible con 10 cuernos, y luego aparece el cuerno pequeño y así, etcétera. En el libro de Apocalipsis también esas bestias tienen todos los componentes incorporados. Y todos los reformadores, fuera Martín Lutero, fuera John Knox, o fuera Calvino, o fuera uno de los posteriores predicadores evangélicos como Wesley o Spurgeon, todos ellos concordaban con base en los criterios mencionados que el sistema descrito era el sistema católico romano. El sistema católico romano es el único que califica no solo como una mujer, una iglesia, sino también como una bestia, un sistema político, ya que es una entidad política. Y la jerarquía de ese sistema político es la misma que se tendría con el rey y los príncipes, donde los cardenales representan a los príncipes y el papa representa al rey. De modo que ese sistema califica como una bestia, un sistema político. Y esta bestia tiene una marca. Y si queremos saber cuál es la marca, la única manera de saberlo es preguntarle a la bestia misma cuál es su marca. Ahora, Dios también tiene una marca en la Biblia, o una señal, o un símbolo, o un estandarte. Y si leemos en el Antiguo Testamento, vemos que el sábado era la señal o la marca de que Él es la fuerza santificadora en nuestras vidas. Eso lo leemos en el libro de Ezequiel y en muchas otras partes en la Biblia, en realidad. Entonces, la señal de su autoridad es el sábado,
Pues en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso nos dice que la propiedad es suya a través de la creación. Y porque nos redimió de Egipto, eso nos dice que somos suyos por la redención. Ahora, la Iglesia Católica Romana ha declarado en muchas partes a lo largo de la historia que su marca de poder eclesiástico es que está por encima de la Biblia y que ha transferido la solemnidad del séptimo día sábado bíblico al primer día de la semana. Eso lo usa como punto. En el Concilio de Trenton fue muy claro o muy clara en cuanto a que esa es su marca de poder eclesiástico y que a pesar de que los protestantes dicen que la Biblia es su autoridad suprema, en realidad son obedientes a Roma en vez de las Escrituras, por lo que ellos dicen que su marca de poder eclesiástica. Y esta marca será forzada y muchos escritores y muchas acciones a lo largo de la historia apuntan a esto mismo en realidad. Roma siempre ha estado en guerra contra el sábado bíblico, el cual es la marca de Dios, y lo ha reemplazado con su marca de autoridad. Y es una cuestión de obediencia. Entonces, en el pensamiento futurista, esta ideología de la marca tiene una implicación moral en cuanto a quién reconozco como autoridad en mi vida. ¿A la Biblia o a una iglesia y su jerarquía? ¿Cuál es la autoridad en términos de mi salvación y mi obediencia? Entonces, cuando los dos entran en conflicto, eso implica una elección. Si Dios me pide que reconozca su autoridad y la iglesia me pide que reconozca su autoridad, entonces hay una elección. Ahora, este chip, no es improbable que tal mecanismo pueda ser empleado, pero no es la marca de la bestia, pues la bestia es el catolicismo romano, y la bestia ya ha definido cuál es su marca. Ahora, el chip permitirá que hagas transacciones bancarias. Puede ser un medio, pongámoslo de esa manera, determinar cómo haces las transacciones, pero no es la marca de la bestia. Tal vez puede ser un precursor al asunto de no poder comprar o vender, pero no es algo moral. No es algo moral la manera en la que manejo mi cuenta bancaria. Si uso una tarjeta bancaria, eso también es un chip, solo que está en una tarjeta. No creo que a Dios le preocupe cómo accedo a mi cuenta bancaria. Ahora, este chip que tal vez implanten en la mano es un sistema más elaborado, pues implica más cosas que un simple chip en una tarjeta. Pero recuerda que esos chips en las tarjetas han sido inclusive modificados desde el 11 de septiembre. Ahora hay más información en ese chip. ¿Dónde vives, por ejemplo? ¿Dónde está tu residencia? Y muchos parámetros como tu número de identificación o número de seguridad social están asociados todo con ese chip. Entonces, ya sea en una tarjeta o en la mano, sigue siendo un acceso y un medio de controlar. Y sí, puede entrar al sistema en términos de cómo compras o vendes, pero no es la marca. La marca debe ser identificada de acuerdo a los criterios bíblicos. Es la marca de la bestia es el catolicismo y este tiene una marca de autoridad. Ahora, si la gente quiere entrar más en detalles en esto, tendrán que hacer un estudio bíblico bastante serio. Hay algunas charlas en DVD que hemos hecho acerca de esto en el pasado. El crimen de las edades, por ejemplo, es una charla acerca de todas las declaraciones de Roma con respecto a la transferencia del sábado como una marca de su poder eclesiástico. Hay otra charla que me viene a la mente que es Dos bestias se vuelven amigas, que es una exposición versículo por versículo de Apocalipsis 13,
donde se discuten los dos sistemas políticos que estarán activos al mismo tiempo implementando la marca de la bestia. Y recuerda que la marca de la bestia se relaciona con adoración, pues en Apocalipsis dice que adoraron a la bestia. Ahora, la adoración está asociada con el reconocimiento de la autoridad. Entonces, yo adoro a Dios porque reconozco su autoridad en mi vida. Él es mayor que yo. Le doy esa obediencia que requiere, pues Él tiene autoridad. Pero si un sistema terreno toma esa autoridad y la hace suya y promulga una ley o una marca contraria a la de Dios, entonces tengo que tomar una decisión. ¿Y entonces qué significa esto? Hay otras charlas, tal vez puedas poner algunos enlaces o links para que la gente pueda mirar esas charlas Sí, que tratan estos temas. haremos eso, pondré los enlaces en la descripción. Pero otra preguntita acerca de este chip o RFID. ¿Dirías que es una decisión moral si la gente es obligado a aceptar este chip? Esa es una buena pregunta. ¿Fue una decisión moral cuando recibiste una tarjeta bancaria? No lo fue. Entonces, depende del problema moral con respecto a este chip. Probablemente pueda estar relacionado con asuntos morales si como consecuencia tu privacidad personal es erosionada. Pero como sabemos, incluso con una tarjeta esa privacidad puede ser erosionada también. Así que creo que la gente se resistiría a un chip de esa naturaleza, aunque muchos países ya lo han de alguna manera introducido, ¿no? Y no creo que sea un problema moral si solo lidia con la manera en que compras y vendes o porque la sociedad vaya a dejarle efectivo atrás y ya no vaya a usarlo o cualquiera de esas cosas, que es lo que sería una tarjeta de crédito, ¿no? Si hay otras cosas involucradas, entonces tal vez podría volverse un problema moral. Pero si solo es transacciones y acceder a cuentas, entonces no creo que lo sea. Aunque en la filosofía de afuera, claro, es un problema moral, pero en ese caso la cuenta bancaria y el acceso a ella se convierte en el denominador moral en vez de la palabra de Dios. Sí. Y veo la misma cosa en otra pregunta en uno de los comentarios. Y en uno de nuestros episodios usamos una portátil Apple. ¿Puedes? Oh, sí, hubo un comentario que me mencionaste preguntando que por qué usamos portátiles Apple. Bien, ¿sabes? Nosotros vivimos en el mundo, pero no quiero decir que debiéramos aislarnos del mundo. ¿Quién controla las industrias del mundo? Las megacorporaciones. ¿Quién controla esas megacorporaciones? Pues de acuerdo a las escrituras, Babilonia controla esas megacorporaciones. Entonces hay una conexión entre el mundo religioso y el económico. Y hemos tenido muchas charlas al respecto en el pasado. La gente tendría que ver toda la serie Asalto Total para ver esas conexiones. Pero tal vez ahora tengan tiempo. Claro, ahora tienen tiempo. Pondré eso en la descripción también. Sí, la serie Asalto Total es viejita, pero de cierto modo no envejece. Porque los temas tratados básicamente permanecen iguales. Tal vez tenga un poco más de cabello en esa serie del que tengo ahora mismo, pero tal vez valdría la pena verla. Bien. Los jugadores tal vez hayan sido reemplazados por otros, pero los sistemas siguen iguales. Entonces, con respecto a las computadoras Apple, miremos cualquier asunto. Si quieres ser parte de la megaestructura económica de este mundo, entonces tienes que ser parte de este sistema. Y básicamente este sistema, de acuerdo a la estructura, no es controlado por Dios, sino por otras fuerzas esotéricas. Entonces, ya sea que conduzca un vehículo con símbolos esotéricos, o que tenga
gasolina en una estación, todos esos están involucrados en esto. Por ejemplo, si tomamos algunas de las compañías de petróleo, tienen símbolos muy interesantes. Han cambiado con los años, los han ido modificando, pero todavía tiene una connotación esotérica. En cierto punto, una de las compañías tuvo a Pegasus, el caballo volador, el dios de la muerte, como su símbolo. ¿Quién querría poner al dios de la muerte como su símbolo, no? Así que mi filosofía es simplemente esta. Estoy en el mundo y tengo que usar de los sistemas del mundo. Eso no quiere decir que yo me involucre con las filosofías esotéricas de esos sistemas. Así que puedo conducir un auto que pertenece a un sistema mundano para hacer la obra del Señor. Claro que sí. Puedo usar una computadora para hacer la obra del Señor. También lo podría usar con propósitos innobles, de los cuales hay bastantes, pero es una decisión moral si uso este producto con propósitos nobles o innobles. Y siempre que lo use con propósitos nobles, entonces, siendo franco, puedo usar el equipamiento y dinero del diablo para avanzar la obra del Señor. Amén. Gracias. Y ahora también hay algo de confusión con respecto al pequeño y el gran tiempo de angustia. Tal vez nos puedes explicar la diferencia. Ok. Es algo progresivo. El pequeño tiempo de angustia es un periodo antes de la implementación de la marca de la bestia. En otras palabras, los conflictos en el mundo aumentarán, habrá más desastres naturales. Básicamente podemos guiarnos por la lista de Mateo 24 y ver cuáles serán los problemas del tiempo del fin. Habrá muchos mesías, incluso hoy. Hay algunas personas diciendo que el Mesías está por revelarse y hay mucha excitación, pero el Señor Jesús dijo, si escuchas que está en la habitación o en el desierto, no vayas. Como el relámpago es visible desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces tenemos un periodo de tiempo de gran conflicto al cual se le llama el pequeño tiempo de angustia, cuando tus libertades personales serán restringidas y eventualmente las naciones se enfurecen y hay un clamor cada vez mayor por la moralidad. Dirán que el mundo se está desmoronando, la moralidad ya no existe y tenemos todos estos conflictos y calamidades. E incluso posiblemente digan estos virus, pues la gente ha dejado a Dios. Eso automáticamente llevará a que la gente empiece a introducir leyes religiosas. Por ejemplo, si tomamos las leyes de Noé, de las cuales hablamos, ellas tienen connotaciones religiosas porque hay que reconocer al único Dios y no se puede blasfemar a Dios. Eso es una ley. Si eso es una ley, entonces significaría que debe ser implementada en cierto punto. Por tanto, debe haber leyes religiosas adjuntas a esas leyes de Noé. Y aparentemente hay unas 100 leyes que son subsecciones de las leyes de Noé que pueden ser implementadas. Ahora, si hay que reconocer al Dios único, entonces seguramente habrá un día de adoración para ese Dios único. Entonces, todas estas calamidades y este pequeño tiempo de angustia donde tus libertades personales son disminuidas y donde comprar y vender se vuelve difícil por ciertas circunstancias que restringen el movimiento y la libertad humana, llevarán a que la gente diga, esto está pasando porque le hemos dado la espalda a Dios. Lo hemos sacado del sistema educativo, lo hemos sacado de la vida pública, ni siquiera oramos, sacrificamos niños a Moloch, etcétera, etcétera, etcétera. Regresemos a Dios.
todo eso requiere legislación. Entonces, eventualmente, el pequeño tiempo de angustia culminará en asuntos legales y leyes que te forzarán a adherirte a cierta moral en específico. Y una vez que esas leyes estén activas, las actuales son contrarias a la ley de Dios, pero no necesariamente en contra de las leyes de la bestia, de la cual se nos advierte. Entonces hay una elección moral, y cuando esa elección se vuelve un problema, ahí es cuando tendremos la gran tribulación y las plagas caerán. Después de que esas leyes entonces son puestas, debe haber un pequeño tiempo en el que la gente debe elegir. No se puede cerrar el tiempo de gracia cuando son hechas las leyes, pues en ese momento la gente tiene que elegir entre ellas y la ley de Dios. Y cuando entra en ese conflicto es un problema moral, es un problema de adoración. Sí, así es. Y se me viene a la mente una cita del Espíritu de Profecía. Hay un libro llamado Eventos de los Últimos Días. Y el capítulo 10, página 124, lidia con el pequeño tiempo de angustia. Y dice, el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se irán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Eso es interesante. Es interesante, y sí, en otras palabras, esa legislación contraria a la ley de Dios tiene la marca de la bestia. Aún no ha sido implementada, por lo que debemos estar en pequeño tiempo de angustia. Luego viene la gran tribulación, cuando de la implementación, luego de que la gente ha tomado su decisión, ahí caerán las plagas. Y Dios promete protección de las plagas a todo aquel que no acepte la marca de la bestia. Es muy importante que entendamos lo que es la marca de la bestia. Por eso la gente tal vez debiera ver alguna de estas charlas para ver lo que la Biblia tiene que decir de eso. Además, esa gran tribulación es también el tiempo de angustia de Jacob. ¿Cuál fue entonces la angustia de Jacob? Jacob había pecado gravemente en la manera como privó a Esaú de su primogenitura. En ese sentido, él luchó con Dios por ser salvo o no. Entonces, en ese momento, cuando el tiempo de gracia se cierre, cuando básicamente no hay nada más que hacer por tu salvación que confiar en aquel que te ha redimido, Jesucristo, ese es el momento en el que pasarás por la angustia de Jacob y lucharás con Dios diciendo, Señor, he confesado mis pecados, he sido perdonado por mis pecados, me has lavado en la sangre del Cordero, ¿hay alguna falla en mí que lo ha evitado de alguna manera? Esa es la angustia mental y el conflicto. Pero luego entra la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y la fe no la suelta. Así como Jacob no soltó al ángel, Jesús, cuando luchó con él, diciendo, no te dejaré hasta que me bendigas. Esa es la angustia. En ese momento nos agarramos de Jesús y decimos, no te dejaré ir a menos de que me bendigas. Y la Biblia dice que prevaleció con Dios. Entonces, todo el que haya hecho de Jesús su cubierta, su hendidura en la roca, prevalecerá, pues Jesús lo cubrirá con su justicia. Entonces, durante el momento de angustia, es también tiempo de cuidarse uno mismo, cultivando. Ajá, sí. Cuando llegamos a la gran tribulación y las plagas caen, entonces no hay nada que podamos hacer ya. Somos totalmente dependientes de Dios. De hecho, hemos de huir a las montañas,
pues perseguirán al pueblo de Dios, a los que nos neguemos a la marca de la bestia, y nos proclamarán como enemigos públicos. Porque ahora que el mundo está finalmente juntándose y ha decidido hacer algo en unísono, y entonces viene un grupo que dice, no, eso es contrario a la ley de Dios, no lo haré, claro que habrá gran ira y persecución. Habrá que huir a las montañas y ser totalmente dependiente de Dios. Entonces clamaremos las promesas de que el pan y el agua serán provistos. Si es necesario, Dios enviará maná del cielo o los cuervos nos alimentarán, como en los tiempos de Elías. Pero en el tiempo pequeño de angustia, procuremos asegurar tierra donde podamos cultivar vegetales, pues el tiempo de no poder comprar o vender será bastante agudo. Eso debe preceder a ese tiempo y también precede a la marca de la bestia. Entonces, no tiene nada que ver con lo de comprar y vender, con lo que la posibilidad de comprar y vender serán totalmente cortadas a través de la legislación de la marca de la bestia que aún no ha sido implementada. Ok, y una pregunta final. ¿Puedes darnos claridad en cuanto a cuándo comenzará el tiempo del fin? Bien, si quieres saber acerca del tiempo del fin, debes venir a este libro de nuevo. Ahora, cuando leemos en Daniel 12, nos dice básicamente cuándo comienza el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, de acuerdo a Daniel 12, es el cierre de los 1260 días, al cual los reformadores, aplicando el principio de día por año, se refieren como el tiempo de la supremacía papal. Una vez, cuando uno mira ese periodo en el que Roma realmente tuvo supremacía sobre el mundo y sus dictámenes o estatutos eran la ley de la tierra, cosa que no es ahora, eso fue entre el 538 y 1798. En el año 1798, el poder político de la Iglesia Católica Romana fue quitado y perdió su posición política de bestia y quedó solo como una mujer o iglesia. Pero luego en 1929 Mussolini le regresó los estados papales y recuperó su poder político, calificando nuevamente como una bestia y una mujer. Desde entonces ha estado creciendo y la Biblia lo llama la curación de la herida. Entonces, la bestia tuvo una herida mortal, dejó de ser un sistema político en 1798, luego recuperó su posición política en 1929 y eventualmente todo el mundo seguirá la moral de este sistema. En otras palabras, las leyes papales se convertirán en las leyes de la tierra. Así, el tiempo del fin empezó al final de los 1260 días, de acuerdo con Daniel. Eso fue en 1798. Ahí fue que nos movimos del momento en que tenía poder absoluto hasta el momento en que ya no lo tenía. Y luego regresará el momento en que recupere ese poder. Y ahí estamos. Ahí estamos. Todo el mundo corre hacia Roma por dirección moral. Y una vez de que las leyes romanas se conviertan en la dirección moral legal, entonces estaremos en el punto en el que el mundo se maravillará tras la bestia, ese sistema político religioso. Así que esa es la respuesta. De acuerdo a Daniel, empezó en 1798 y culminará en el periodo de tiempo en que recupere su poder político forzando sus leyes, sus valores morales sobre el mundo entero. Gracias, Walter, una vez más por esa discusión tan esclarecedora. ¿Puedes terminar también con una palabra de oración? Claro. Padre Celestial, todos tenemos preguntas. Todos queremos saber en dónde estamos en el torrente del tiempo. El tiempo no será un problema, pues las Escrituras nos dicen que después de los 2300 días ya no habrá más tiempo. En otras palabras, el tiempo profético. Por lo que, Señor, solo podemos ver las señales que se cumplen a nuestro alrededor para darnos una indicación en cuanto
al momento en el que nos encontramos. Ayúdanos a aplicar bien estas directrices en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a los espectadores. Nos veremos en el próximo video. Gracias por mirar este video. Para suscribirte, dale aquí. Cuando la campana aparezca, dale y recibirás notificaciones. Para ver el siguiente, dale aquí. Gracias de nuevo y nos veremos en el próximo.